Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, gracias por todas las propuestas que ha compartido con esta Cámara en su exposición. Es evidente que usted no piensa en las próximas elecciones, piensa en las próximas generaciones, cosa que le agradezco y mucho, ¿no? Yo he tratado de explicar las dificultades sin edulcorar la situación ni la realidad, ni esconder la gravedad ni la complejidad que afronta el Gobierno de España, que afrontan también el resto de gobiernos europeos ante una guerra que en proporción, en dimensión, no tiene parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Antes recordaba el que la cifra de refugiados y refugiadas movilizados desde Ucrania desde el inicio de la guerra viene a ser en proporción el mismo número que el número de franceses salieron de Francia después de la invasión nazi y luego, lógicamente, de la Segunda Guerra Mundial. He tratado de explicar las dificultades, he tratado también de explicar cuál es el plan que tiene el Gobierno desde hace ya bastantes meses en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Es verdad, señoría, que en la última intervención que tuve ocasión de poder compartir con usted, pues expliqué a los españoles las dificultades que tiene el Gobierno progresista de poder llegar a un acuerdo con la bancada del Partido Popular. Parece, señoría, que podemos llegar a un acuerdo en la renovación de dos importantes órganos, como es el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y en aras de preservar ese espacio, pues creo que es importante, señoría, que lo dejemos a un lado, porque creo que es muy relevante que podamos llegar a un acuerdo por el bien de nuestra democracia y de instituciones tan importantes como el órgano de gobierno de los jueces. Pero respecto al resto de cuestiones, señoría, ustedes incluso le diré, señoría, ¿por qué le molesta que haga una reivindicación de la estrategia de vacunación en España? Yo nunca he negado el papel de las comunidades autónomas. Al contrario, he recordado que son 20 las conferencias de presidentes que hemos celebrado. Siempre he hablado de un éxito colectivo. Hombre, reconocerá, señoría, reconocerá usted, que es una persona, en fin, experta en materia sanitaria, que, hombre, el Gobierno de España algo habrá hecho en Bruselas por la compra conjunta de vacunas y también por, no sé, lo digo, señoría, porque me parece que hasta incluso usted ganaría en credibilidad a la hora de vertir críticas al Gobierno de España, reconociendo un éxito colectivo, un éxito de país, que ha sido la estrategia de vacunación que nos ha llevado a tener a más del 90% de la población vacunada y protegida frente al COVID. Dice, señoría, bueno, ya lo que me falta, me parece ya increíble, señorías, que diga usted que gracias al Gobierno del Partido Popular nos encontramos prácticamente hecha la transición ecológica en nuestro país, la transformación energética. O sea, ya, porque, señoría, al final, esto es lo que ocurre, es que usted no se define, señoría, y entraré en ello, esa es la estrategia de oposición que tiene, no se define, no nos dice a las claras algunas cosas, y luego entraré en materia. Utiliza bulos, señoría, como el señor Casado en el pasado, y, bueno, pues carece de propuestas, ¿no? A no ser que considere como una propuesta las rebajas fiscales indiscriminadas, que, por cierto, han sido hasta incluso enmendadas de forma bastante rotunda por los conservadores británicos, que han tenido que echar marcha atrás como consecuencia de la respuesta que han dado los mercados financieros. Pero, bueno, luego entraré en esta cuestión. Pero vamos, señoría, yo le diré una cosa más que nada para informarle, porque usted estaba en Galicia. Yo, cuando llegué a la presidencia del Gobierno, señor Feijóo, me escucha, ¿no? Cuando llegué a la presidencia del Gobierno, me encontré con un impuesto al sol, me encontré con moratorias al despliegue de las renovables y me encontré con laudos por más de 10.000 millones de euros, que es lo que tuvimos que gestionar cuando llegamos al Gobierno. Dice el señor Feijóo, no, usted presume, yo no presumo de que tengamos una inflación del 8,9%, señoría, en el mes de septiembre. ¿Cómo voy a presumir? Lo he dicho en mi primera intervención. En cada ocasión que tengo oportunidad de hablar con los españoles o de referirme ante ustedes, siempre he dicho que es un elevado precio que tenemos que doblegar.
que tenemos que doblar conjuntamente, tenemos que hacerlo a nivel europeo, tenemos que hacerlo a nivel nacional. Pero yo recuerdo cuando ustedes criticaban al Gobierno de España por ser la inflación más alta de Europa. Entonces no era verdad. No era verdad, señoría. Y ustedes señalaban al sanchismo, a este mal gobierno social comunista, como los principales causantes de que la inflación en España estuviera por encima de la media europea. Hombre, alégrese, señoría, de que está por debajo de la media europea y de que, además, por primera vez en los últimos meses ha bajado en 1,5 puntos y también ha bajado la inflación subyacente. Simplemente porque aquí están los datos, señoría. Esta es la evolución de la inflación en toda Europa. Es una situación extraordinariamente grave que exige no de una banalización ni de una frivolidad en cuanto a la aproximación de cuáles tienen que ser las recetas y las medidas para poder doblegar la curva. Pero es que en Lituania, señoría, la inflación está en el 24%. En Letonia está en el 22%. En Bélgica está en el 11%. En Suecia está en el 10%. En Alemania está en el 10%, señorías. En España está alta, está en el 8,9%. Pero lo decía en mi primera intervención, señoría. Lo decía en mi primera intervención, gracias a que hemos intervenido en aquellos sectores regulados, como por ejemplo en la energía, hemos logrado por primera vez en meses que se rebaje la inflación en 1,5 puntos y que rebaje también la inflación subyacente. Por tanto, si yo era el causante de que tuviéramos una inflación superior a la media europea, pues hombre, creo yo que hay que ser coherentes, ustedes que presumen de tanta coherencia, para reconocer que algo bueno estaremos haciendo desde el Gobierno de España. Lo he dicho en muchas ocasiones, señorías, lo vuelvo a repetir, son 3,5 puntos lo que estamos conteniendo el alza de los precios, gracias al despliegue de todas las medidas desde incluso antes de la guerra. 3,5 puntos. Hoy no tendríamos 9 puntos de inflación, tendríamos un 12% o un 13%. Por tanto, el esfuerzo que está haciendo la sociedad española y, desde luego, también a su lado el Gobierno de España, yo creo que es incontestable. Sobre crecimiento económico, siempre que se presentan unos presupuestos por parte del Gobierno, sea el que sea, pues el principal partido de la oposición dice que las previsiones son erróneas. Claro, yo estaba ahora recordando cuáles eran las previsiones del Gobierno del señor Rajoy, del cual usted hace referencia. Y mire, pues en el libro amarillo que ustedes presentaron en el año 2012, es decir, los presupuestos generales del Estado, para que nos entiendan los españoles que nos están viendo, ustedes pronosticaron un descenso del Producto Interior Bruto del 0,7%, un menos 0,7% en concreto. La cifra observada fue del menos 3%. En el libro amarillo del año siguiente, en el año 2013, señor Feijóo, su Gobierno pronosticó un descenso del PIB del menos 0,5%, al final fue del menos 1,4%. Si nos vamos al déficit público, señoría, bueno, ahí ya, en fin, ¿qué le vamos a decir? Ustedes no acertaron una. En 2012 el déficit llegó al 11,6% cuando la previsión que hacía el Gobierno de España era de entonces del 5,3%. Es decir, más del doble. Sí, yo lo único que les pido es que escuchen, porque a lo mejor se quedan con algo. Era un 11,6%, un 5,3%. En 2013, el déficit que ustedes preveyeron era del 4,5% y llegó a ser del 7,5%. En 2015, otro tanto de lo mismo. En 2016, solamente acertaron en el año 2018. Y mire, yo no quiero criticar a mis predecesores, señoría. No lo quiero hacer, porque entiendo que en contextos difíciles, de alta incertidumbre, es evidente. Si estamos viendo, señorías, cómo este año se está revisando al alza el Producto Interior Bruto en nuestro país como consecuencia de que hemos superado las expectativas de crecimiento. No, es verdad, no se rían, es así, de crecimiento económico. ¿Cómo no vamos a revisar a la baja la previsión de crecimiento económico para el próximo año si lo están haciendo todos los organismos internacionales? Lo que ustedes obvian, lo que ustedes no recuerdan, es que nosotros vamos a crecer el doble de lo que van a hacer las economías europeas, algunas de ellas, señor Feijóo, incluso entrando en recesión, como es Alemania o como es Italia. Por tanto, señoría, en términos relativos, con todas las dificultades que tenemos, habrá que reconocer que estamos sorteando, no voy a decir del todo, pero un poco mejor las cosas respecto a otros gobiernos. Y eso, señorías, en fin, el mal de todos a mí no me vale, porque desde luego la situación es crítica y tenemos que trabajar por evitarla. Dice usted, en estos bulos, España es el colista de Europa, ¿no?, en crecimiento económico. Y lo dice el mismo día, señoría, que Eurostat, que es la principal agencia estadística de la Unión Europea, sitúa a España
por detrás solamente de un país que es Suecia en el crecimiento económico. Y lo dice además, señoría, cuando me ha escuchado decirlo en muchas ocasiones, gracias a la protección de rentas que hicimos durante la pandemia y que estamos haciendo ahora, en 2 años, con una caída de 2 dígitos en el año 2020 como consecuencia del confinamiento, hemos recuperado los niveles previos de empleo que teníamos antes de la pandemia. 900.000 empleos más, señoría, lo he dicho en la primera intervención. Por tanto, hombre, creo que los datos, usted que presume de tanta experiencia y de tanto saber hacer las cosas bien, pues hombre, no utilice bulos, señoría. Ese beneficio de la duda se lo podía decir al señor Casado, pero usted, que es una persona tan experimentada, que tantos presupuestos ha hecho. Usted ha hecho muchos presupuestos, señoría, es verdad, en Galicia, pero se le olvida decir que triplicó la deuda pública en Galicia durante sus años de gobierno. Señoría. Usted dice, señoría, bueno, poco menos que, y es una situación grave, pero tan grave es banalizar lo que ha pasado en el Reino Unido como que usted lo evita. Señoría, la primera ministra británica, la señora Truss, llegó al Gobierno y anunció rebajas fiscales indiscriminadas. Anunció rebajas fiscales también a las grandes rentas en el Reino Unido, además de aumentar el gasto público. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues la respuesta de los mercados financieros fue la que fue, una subida de la prima de riesgo sin precedentes en el Reino Unido. Eso ha llevado a la dimisión del ministro de Finanzas en el Reino Unido y a poner a un ministro de Finanzas que ha dicho que no va a bajar los impuestos de manera generalizada y, es más, que va a recortar las ayudas energéticas, cosa que, desde luego, no comparto. ¿Por qué digo esto, señorías? Porque cuando usted habla de que nosotros no hemos rebajado impuestos a la clase media y trabajadora, me van a permitir sus señorías que comparta con ustedes las 20 bajadas de impuestos que hemos hecho y las prórrogas de 5 impuestos también que hemos bajado. Primero, hemos bajado el IVA de la electricidad del 21 al 10% en junio de 2021. Junio de 2021, señorías, no junio de 2022, junio de 2021, es decir, mucho antes de que Putin iniciara la guerra en Ucrania. Luego, en junio de 2022, hemos bajado del 10 al 5% el IVA de la luz. Eso entiendo yo, señorías, cualquier español que, en fin, conozca la factura, esto beneficia, entiendo yo, a todos los españoles y en particular a la clase media y trabajadora, pese a todo lo difícil que es. En total son 6 bajadas del IVA a la electricidad desde el 21 al 5%. El impuesto especial sobre la electricidad que bajamos del 5,1% al 0,5%, que era el mínimo que nos exigía o que nos pide Bruselas porque está regulado. Esto lo aprobamos también en junio de 2021, señorías. No en junio de 2022, en junio de 2021. Lo hemos prorrogado hasta finales del año 2022. Hemos aprobado 6 exoneraciones del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Lo aprobamos en junio de 2021 y lo vamos a prorrogar hasta finales del año 2022. En septiembre de este año hemos rebajado al 5% el IVA del gas, hasta diciembre de 2022. En septiembre, y por el mismo periodo, hemos rebajado el IVA de briquetas, de pellets de biomasa y de madera por la leña. En definitiva, un ahorro de 10.000 millones de euros, que es un ahorro extraordinariamente importante para la clase media trabajadora de nuestro país. Junto con ello, pues también hemos rebajado otros impuestos, por ejemplo, en la crisis del COVID, el IVA a las mascarillas, el IVA a los test de antígenos. En los presupuestos generales del Estado, señorías, que vamos, espero, a aprobar, hay rebajas de impuestos muy importantes para aquellos trabajadores que tengan, bueno, pues una nómina de menos de 15.000 euros, no van a tener que pagar el IRPF. Vamos a bajar el IRPF a la mitad de los trabajadores de este país con salarios por debajo de 21.000 euros. Eso también es clase media, señoría. Hemos reducido un 5% a los autónomos la tributación por módulos. Hemos rebajado del 25 al 23% el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de 1 millón de euros. Y hemos rebajado el IVA a los productos de higiene femenina. En definitiva, este es un impacto en los ingresos públicos, además de los 10.000 millones de euros a los cuales antes he hecho referencia, de 2.655 millones de euros. Y por si les parece poco, además, esta misma mañana hemos aprobado 2 rebajas más
Hemos aprobado la extensión un año más de las deducciones en el IRPF para obras de eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales. Usted esa que me pidió como gran novedad, que ya se enteró usted después de que la llevábamos aprobando desde hace ya unos cuantos meses antes de que usted la propusiera. Y también hemos aprobado una nueva medida que permite aplicar en el impuesto de sociedades la amortización libre de inversiones de instalaciones de autoconsumo. En definitiva, señorías, lo que quiero decir con esto es que son 32 veces en las que este Gobierno ha rebajado impuestos o ha prorrogado las bajadas de impuestos. Claro, usted dice, pues bueno, poco menos que el Gobierno se forra, ¿no? Bueno, lo ha dicho así, textualmente. Olvida que la mitad, usted que ha sido presidente autonómico y tiene tanta experiencia al frente del Gobierno, olvida que la mitad de lo que se recauda en IRPF, en IVA y en algunos impuestos especiales va directamente a las comunidades autónomas en un sistema descentralizado como es el nuestro. ¿Se están forrando también los gobiernos autonómicos? ¿Se están forrando los gobiernos autonómicos? Olvida, señoría, algo que no sé si le ha informado la señora Gamarra de la comparecencia que tuvimos la pasada semana en el Congreso. Pero fíjese, de ese 19% de recaudación de más que usted dice que el Gobierno está recaudando, valga la redundancia, 6 puntos corresponden a la acumulación de inflación en lo que llevamos de año. Y 13 puntos de esa recaudación corresponde al crecimiento económico y a la creación tan intensa de empleo que se está produciendo en la economía española. Es así, señor Feijóo. Es así. Hombre, no, es así, señor Feijóo, de verdad. Si es que el problema es que cuando viene usted aquí nos trae unas cifras que no se cree nadie. Que no se cree nadie, señoría. No se cree nadie. Porque no son verdad, porque no son reales. Pero para ya cerrar el círculo de esta argumentación que usted utiliza de nuevo hoy aquí en el Senado, de que nos forramos, de que estamos poco menos que oprimiendo a los trabajadores y trabajadoras de este país, se olvida usted de que ustedes subieron 50 impuestos a la clase media trabajadora de este país mientras aprobaban amnistías fiscales. Hombre, es que son 35.000 millones de euros, lo que he dicho antes, un 2,9% del Producto Interior Bruto, lo que llevamos ya desplegado para poder responder a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra. Bueno, claro, dice infierno fiscal. Bueno, vamos a dar algunos datos porque creo que es importante compararnos con otros países europeos. Señoría, usted ha hecho referencia que si soy el presidente del Gobierno de otro país, bueno, yo soy muy orgulloso, yo sé que usted me puede dar lecciones de muchas cosas porque tiene mucha experiencia. Pero, desde luego, yo quiero tanto a mi país como usted. Ni más, pero tampoco menos, señoría. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero claro, comparémonos con otros países. Según la Agencia Europea de Estadísticas, en el año 2021, España, nuestro país, fue el 14 de 27 que menos ingresos públicos tuvo. Y fuimos el país en relación con el Producto Interior Bruto, el 9º de 27, que menos gasto público tuvimos. Yo creo, señorías, sobre todo después de la pandemia, por eso creo que es importante siempre recordar las lecciones de la pandemia, la importancia de la cohesión social y territorial, de tener un estado del bienestar fuerte. Yo me quiero parecer a los países escandinavos. Para mi país quiero eso. Yo quiero que tengamos los ingresos públicos y el gasto en el estado del bienestar que tiene Dinamarca, que tiene Suecia, que tiene Francia, que tiene Alemania. No sé a qué países ustedes se están referenciando cuando dicen que tenemos que hacer rebajas fiscales indiscriminadas y, por tanto, debilitar el estado del bienestar. Pero lo que sí que les garantizo es que no están refiriéndose a esos países ni escandinavos, ni nórdicos, ni, por supuesto, los centrales en nuestro continente. Nosotros, señoría, señor Feijóo, no ha hablado ni un instante de la desigualdad en nuestro país, más que para hacer un reproche al Gobierno que ha aprobado en tiempo récord un ingreso mínimo vital precisamente para proteger a los niños y niñas que sufren pobreza. Pero somos un país profundamente desigual. Y quiero alertar además a aquellos ciudadanos que hasta incluso
son votantes conservadores del Partido Popular sobre lo peligroso que es identificar la responsabilidad fiscal con el infierno fiscal, sobre lo peligroso que es decir lo que dicen ustedes indirectamente, y es que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el Estado. Ustedes lo dicen, claro que sí, lo afirman. Señorías, claro que guarden sí. silencio, por favor. Pero yo digo que es peligroso y no me refiero a ustedes que son, en fin, más papistas que el Papa, ¿no? Claro, ustedes se niegan, no nos han dicho todavía, si aprueban o no un impuesto a las grandes energéticas. Y hace 3 semanas vi al principal CEO de una de las principales petroleras europeas, Shell, decir que él pagaba encantado el impuesto a las grandes energéticas. Pero, más allá de eso, volviendo a la reflexión, peligroso, señorías, decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, porque les recuerdo simplemente cuánto cuesta un trasplante de corazón en España. 90.400 euros, gracias al Sistema Nacional de Salud, público, gratuito y universal. En Estados Unidos cuesta $1,5 millones. Yo quiero un país, señorías, en el que la gente se hipoteque, sí, se hipoteque para comprar un coche o para comprar una vivienda, pero no se hipoteque y devenga en pobre para hacer que sus hijos e hijas puedan ir a la universidad o porque tengan que costearse un tratamiento de cáncer. Eso yo no lo quiero para mi país. No lo quiero para mí. Por eso siempre voy a defender. El debate, señorías, es qué modelo de sociedad queremos, qué estado del bienestar en consecuencia aspiramos y, desde luego, que los ciudadanos reciben mucho más del estado del bienestar de lo que pagan con sus impuestos. Esto es así, señor Feijóo, y ahí están los datos. Usted habla de la deuda pública, señorías, y es verdad, yo se lo reconozco, hemos hecho un esfuerzo extraordinariamente importante en deuda pública porque el desafío que teníamos delante, y usted lo sabe bien, señoría, que ha sido presidente autonómico, con la pandemia ha sido formidable, sin precedentes. El Gobierno, señorías, porque creo que es importante también bajar a aterrizar estos debates. Usted dice, no, bueno, es que usted ha aumentado la deuda pública. Bueno, vamos a hablar de la deuda pública. Esta es la deuda pública. Ustedes, en 2014, 2018... Guarde silencio, señoría, por favor, si es tan amable. Ustedes aumentaron, señor Feijóo, ustedes aumentaron en un 32% la deuda pública. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, efectivamente nos encontramos una deuda pública del 100%, bajamos la deuda pública al 98% y, evidentemente, la subimos a un 120% porque tiene usted que recordar que, bueno, pues tuvimos que hacer frente a una pandemia. Y lo que estamos haciendo, señorías, es rebajar la deuda pública del 118 al 116% y la previsión que tenemos para este año es rebajar 4 puntos del Producto Interior Bruto la deuda pública. Pero vayamos a lo concreto, porque creo que es importante, lógicamente, hablar de las cifras globales, pero también de explicarle a los ciudadanos a qué se debe ese aumento de deuda pública que se ha registrado en la contabilidad nacional y en la economía española. Bien, el Gobierno, entre 2020 y 2022, va a gastar 85.000 millones de euros para combatir el COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales. Dígame, por tanto, señor Feijóo, usted que me reprocha a mí el alto nivel de deuda que se ha registrado durante esos años, ¿qué partidas usted eliminaría? ¿Eliminaría los ERTE? Es decir, aquellos para los cuales hemos empleado 27.000 millones de euros. Guarden silencio, señorías. Por favor, ¿pueden guardar silencio? No, es que es importante que expliquen ustedes, cuando reprochan a este Gobierno, que expliquen a los españoles qué hubieran hecho ustedes en nuestro caso si hubieran tenido que gestionar esta pandemia. Ustedes hubieran o no desplegado los ERTEs para los cuales hemos empleado más de 27.800 millones de euros que han llegado a proteger a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras. Ustedes hubieran o no aprobado una prestación a los trabajadores autónomos que cubrió en el peor momento de la pandemia a la mitad de los trabajadores autónomos que cotizan en el RETA y también, lógicamente, la rebaja de las cotizaciones autónomos, para los cuales, señor Feijóo,
empleamos 7.500 millones de euros. ¿Ustedes hubieran o no puesto en marcha ayudas directas a los autónomos, a las empresas, para pagar deudas, suministros, costes fijos durante los confinamientos? Para los cuales movilizamos, señor Feijóo, 10.000 millones de euros. Y llegaron a más de 223.000, quiero ser preciso, beneficiarios, de los que en su mayoría fueron trabajadores autónomos, microempresas, señoría. ¿Ustedes hubieran o no comprado las vacunas frente al COVID, cuyo coste global ascendió a 3.400 millones de euros? ¿Ustedes hubieran transferido recursos para defender la sanidad en manos de las comunidades autónomas o la educación, para los cuales destinamos 30.000 millones de euros? Hombre, señor Feijóo, si usted cuando era presidente de la Xunta de Galicia me pedía prolongar y prorrogar y extender los fondos COVID a las comunidades autónomas. Señor Feijóo, mire, de verdad, entiendo que usted con la experiencia que tiene, de verdad, no hable de pufos, no utilice esos bulos, no retuerza la verdad de las cosas, porque al final, señoría, usted daña su propia imagen. Yo nunca hablaré de pufos, señoría, nunca hablaré de pufos, pero si me permite una herencia envenenada, nos dejaron ustedes, unas cuantas que nos dejaron. Fíjese. ¿Sabe qué es lo que hemos tenido que contabilizar como deuda pública en estos años que llevo al frente del Gobierno? 35.000 millones de euros del banco malo, Sareb, que ustedes nos dejaron como respuesta a la crisis financiera. 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros. Nosotros, señoría, endeudamos al país en el peor momento y en la peor pandemia de los últimos 100 años, pero lo hicimos para defender empleos, para comprar vacunas y para defender a la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Ustedes crearon un banco malo, diciendo a los españoles y españolas que no nos iba a costar un céntimo de euro, y nos dejaron una herencia envenenada, nunca diré pufo, de 35.000 millones de euros, que, por cierto, o casualidad, es la misma cantidad que nosotros estamos ya desplegando para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, señor Feijóo, ahora en serio, señorías, su política económica, en fin, mal llamado milagro, no vamos a hablar de milagro porque ya sabemos dónde acabó ese milagro, pero su política económica, señoría, cuando estaban en el Gobierno, fue deprimir la economía. Ustedes deprimieron la economía. Sí, deprimieron la economía, señorías, sí. Senadora Sánchez Camacho, guarde silencio, por favor, si están amables. Deprimieron la economía. Muchas gracias. Porque hicieron ajustes al estado del bienestar, aumentaron los impuestos a la clase media y trabajadora, al tiempo que aprobaban una contrarreforma laboral que expulsó a millones de trabajadores al paro, y hicieron ajustes del estado del bienestar. ¿Por qué digo todo esto? Y aumentaron también la deuda pública. ¿Por qué digo todo esto, señorías? Porque los intereses de la deuda pública, como cualquier familia que nos esté escuchando, hombre, se pagan con ingresos y para eso necesitamos crecimiento económico. ¿Y qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? Pues invertir, luchar y pelear y lograr fondos europeos que nos van a permitir modernizar nuestra economía, ganar en competitividad, productividad, para poder elevar el crecimiento potencial y hacer reformas que garanticen la estabilidad laboral, la dignidad salarial, subiendo el salario mínimo interprofesional y reduciendo a mínimos históricos, por ejemplo, la temporalidad de muchísimos de los contratos que tienen los jóvenes de menos de 35 años en nuestro país. Por tanto, señorías, en fin, creo que es importante que usted venga aquí con datos que son ciertos, que son reales, y no con bulos. El otro día me preocupó además algo que usted dijo, que me pareció, bueno, es un argumento ya bastante manido por parte de la derecha, que ya lo hizo en 2011. Usted vino a decir lo siguiente, bueno, no vino a decir, lo dijo. Dijo, bueno, yo no me creo las cuentas públicas de este Gobierno y cuando llegue al Gobierno, pues lo que voy a hacer es una auditoría para ver exactamente cuál es el estado de las cuentas públicas. Bueno, se olvida de que existe la intervención general del Estado, usted que tiene tanta experiencia, ¿no?, al frente de un Gobierno autonómico, se olvida que hay una AIREF que también pues, escruta las cuentas públicas,
se olvida que tenemos que presentar las cuentas públicas también y las previsiones pues a Bruselas. En definitiva, vamos, que somos un país serio, señor Feijóo. Somos un país serio. ¿Qué es lo que pasa? Guarden silencio, señorías, por favor. El señor Rajoy llegó al Gobierno, además de a lomos de la crisis financiera, diciendo que iba a bajar todos los impuestos. Llegó al Gobierno, sabía que no era cierto, ¿y qué excusa se encontró? Voy a hacer una auditoría, menudo agujero me han dejado estos malos socialistas y, lo siento mucho, españoles, pero no puedo bajar los impuestos, al contrario, tengo que subirlos, tengo que recortar el estado del bienestar, no por mi falta de responsabilidad, sino porque los otros, los de antes, es decir, los malvados socialistas, me han dejado un agujero tan importante como el que ustedes dijeron que dejamos. Todo mentira, señorías. Y ustedes quieren utilizar el mismo argumento para engañar a los españoles. No cuela, no cuela. No cuela, señor Feijóo, no cuela. Ya nos conocemos, somos viejos en el lugar. Son más de 40 años de democracia. Señorías, han utilizado ustedes los mismos argumentos. Cualquier presidente progresista, yo también soy un mal patriota porque me vendo a los nacionalistas. Queremos romper España. Por cierto, señor Feijóo, ¿usted prefiere la España de octubre de 2017 o la España de 2022? ¿Usted prefiere? ¿Usted prefiere la Cataluña de octubre de 2017 o la Cataluña de octubre de 2022? Porque yo prefiero la Cataluña y la España de 2022. Pero bueno, vuelven ustedes también a... Señoría, no utilicen bulos, renueven el argumentario. Hombre, renueven el argumentario. No somos malos patriotas, somos igual de patriotas que ustedes, ni más ni menos, no de lecciones de españolismo, ni de patriotismo, ni de constitucionalismo. De verdad, oye, cometeremos errores, pero desde luego defendemos a nuestra nación, incluso... hombre, señor Hernando, se me había olvidado que está usted aquí. De todas formas, le digo una cosa, señor Hernando, el señor Feijóo se puede defender solo. Se puede defender solo el señor Feijóo, no hace falta que usted le ayude. En fin. Señorías, el Gobierno tiene un plan para responder. Silencio, señorías, por favor. Tiene un plan para responder a esta crisis sobrevenida por la decisión de una única persona de invadir un país tan importante para Europa como es Ucrania, un país mucho más grande que España y en población incluso superior también a la población que tenemos en España. Estamos hablando de cosas muy graves que no se han vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, creo que, en fin, sería bueno que usted contextualizara también la situación que está atravesando las familias, las empresas y las industrias de nuestro país, al igual que lo están haciendo otras partes de Europa, con una crisis que no ha provocado Europa, señoría, que ha provocado solamente el afán imperialista de una única persona, que es, por desgracia, Putin. Un plan que, vuelvo a repetir, señoría, tiene tres ejes. El primero son las reformas estructurales. Me llama mucho la atención que el Partido Popular, en fin, no haga referencia a la carta que ha enviado la presidenta de la Comisión Europea a todos los gobiernos la pasada semana. Es una carta, señorías, en las que, y deberíamos esto mostrarlo como orgullo colectivo, no solamente del Gobierno de España, sino del conjunto de la sociedad española. Si es que la presidenta de la Comisión Europea, y le puedo garantizar, porque soy testigo de ello en el Consejo Europeo, muchos gobiernos, no de corte progresista, sino también conservadores, le puedo garantizar que muchas de las cosas que antes defendimos en soledad en el Consejo Europeo y que no encontramos la comprensión de la Comisión Europea, hoy está formando parte del consenso europeo. Sí, claro que sí, señoría. Léanse ustedes la carta de la presidenta de la Comisión. La presidenta de la Comisión dice
que este mercado eléctrico que tenemos, donde está acoplado la evolución del precio del gas, que está por las nubes, hoy no, pero está por las nubes, no puede condicionar la evolución del precio de la electricidad. La Comisión Europea dice que tenemos que hacer compras centralizadas de gas, que tenemos que topar el precio del gas que importamos de otras partes del mundo. Y también dice que la solución ibérica, es decir, la intervención del precio del gas que genera electricidad, podría ser una solución europea. ¿Por qué ustedes no dicen, bueno, pues lo está diciendo la presidenta de la Comisión Europea, que por cierto pertenece al Partido Popular Europeo, no pertenece al Partido Socialista Obrero Español? Y lo dicen muchos gobiernos del Partido Popular. Créanme, porque yo he sido testigo de esos debates y he participado en ellos. Es que ustedes corren el riesgo, continuar diciendo que esta solución ibérica es un timo ibérico, corren el riesgo de caer en el ridículo y ponerse enfrente de la Comisión Europea de muchos gobiernos del Partido Popular con tal de criticar al malvado Sánchez y a su gobierno socialcomunista. Corren el riesgo de cometer el ridículo de decir que este es el timo europeo. Yo creo que sería bueno, señor Feijóo, si me permite un consejo, que usted cambiara de posición, que reconociera, de verdad, yo lo he hecho en muchas ocasiones, no sienta mal algún error y sí, claro que sí, ¿qué pasa? Ustedes son infalibles, ¿vale? Y diga que se equivocaron, señoría, y que no es un timo ibérico, que es una solución que se puede expandir al conjunto de la Unión Europea. Y mire, ¿qué quiere que le diga? Si los datos están ahí, es que, claro, decir que en España, poco menos, que no se ha dado un impulso a las energías renovables por parte de este Gobierno, a diferencia de lo que ustedes hicieron, que fue grabar al sol, cuando hemos aumentado en un 26% la capacidad instalada de eólica de 2018 a 2022, en fotovoltaica un 280% respecto a 2018 y en autoconsumo 10 veces hemos multiplicado el autoconsumo en nuestro país. Y, hombre, no me diga, señoría, que no tiene, digamos, virtudes esta solución ibérica cuando precisamente tenemos ahora mismo unos precios completamente desacoplados, como les recordaba al principio de mi intervención, a los que tienen otros países europeos. Sobre protección social, no quiero recordar las medidas porque las conocen ustedes, pero yo creo que sería importante, señor Feijóo, que usted saliera de esa indefinición y esa ambigüedad calculada. Mira, a mí me ha preocupado mucho algunas de las declaraciones que ha hecho usted, algunos de sus miembros de la nueva dirección del Partido Popular, porque no son claros en si están de acuerdo o no con revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y me gustaría que al menos usted, cuando tenga la oportunidad de subir a esta tribuna, diga claramente a los españoles, sobre todo a los jubilados y jubiladas, si el Partido Popular está o no de acuerdo en revalorizar las pensiones conforme al IPC. Es muy sencilla la respuesta, ¿es un sí o es un no? ¿Es un sí o es un no? Dígalo, porque, mire, no es un… Tiene implicaciones. Primero, tiene implicaciones sociales evidentes, pero también tiene una implicación política. En noviembre de 2020, señorías, se renovó el Pacto de Toledo y ese Pacto de Toledo fijó en su recomendación segunda el que las pensiones se tendrían que revalorizar conforme al IPC. Y el Partido Popular votó a favor de la renovación de ese Pacto de Toledo. Si ahora el Partido Popular se manifiesta en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC, está rompiendo el Pacto de Toledo. Y eso sí que me parece grave, señoría. Eso sí que me parece grave. Y sería bueno que dijese usted aquí si está o no de acuerdo con lo que votó la anterior dirección del Partido Popular en relación con las pensiones. ¿Está o no usted de acuerdo, señor Feijóo, en subir el salario mínimo interprofesional? ¿Está usted o no de acuerdo en subir el salario mínimo interprofesional? ¿Está usted o no de acuerdo en aprobar los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes energéticas y a las grandes entidades financieras de este país? ¿Sí o no, señoría? Díganos, sí o no. ¿Está usted de acuerdo o no con la solución ibérica que nos ha permitido ya ahorrar 2.600 millones o 2.900 millones de euros, quiero ser exacto, a los consumidores desde su puesta en marcha? Porque si usted no responde claro, pues evidentemente los españoles, con razón, y desde luego yo creo que también con algún motivo, podré pensar que esa indefinición y esa ambigüedad calculada obedece a que usted no quiere incomodar a no sé qué élites a los que a lo mejor usted tiene mucho que deber.
Y desde luego, pues lo que quedará en claro, señorías, es que usted, al igual que hizo el señor Casado cuando lideraba el Partido Popular durante la pandemia, está utilizando esta maldita guerra de Putin en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales en tratar de derribar y desgastar al Gobierno de España, como lo hizo el Partido Popular del señor Casado durante la pandemia. Salga de su indefinición, señoría, y díganos claramente si está de acuerdo o no con revalorizar las pensiones conforme al IPC, si está de acuerdo o no en subir el salario mínimo interprofesional, si está de acuerdo o no con la solución ibérica y si está de acuerdo o no con gravar a las grandes fortunas, a las grandes energéticas y a las grandes entidades financieras, como, por cierto, hay gobiernos conservadores en otras partes de Europa que sí lo están haciendo. ¿Por qué tenemos la desgracia en nuestro país de contar con una derecha que no hace lo que hacen otras derechas en Europa, que es precisamente exigir justicia fiscal para construir más justicia social? De todas formas, y ya con esto termino, ustedes no hablarán claro a los españoles, pero yo sí voy a hablar claro a los españoles, como he hecho siempre desde el primer minuto que soy presidente del Gobierno. Silencio. Nunca vamos a ocultar la gravedad y la complejidad de las crisis que tenemos por delante, ni lo hicimos con la pandemia, ni lo vamos a hacer ahora con esta guerra de Putin en Ucrania. Siempre he peleado por los intereses del país, en Europa y también aquí en España. Desgraciadamente no he contado nunca con el Partido Popular y su apoyo. Y también que vamos a doblegar... Un momento, señor presidente. Senadora Sanz Jerónimo, guarde silencio, por favor, sea tan amable. Y también que vamos a doblegar, gracias, presidente, la curva de la inflación, como doblegamos la curva del COVID, como impulsamos la estrategia de vacunación, sí, como un esfuerzo compartido de todas las administraciones, también del Gobierno de España. No niegue la realidad, señoría. Y como pusimos en pie un escudo social durante la pandemia y también durante esta guerra para defender la dignidad de los españoles y de las españolas. Miren, lo vamos a hacer con trabajo, con mucho trabajo, con determinación, con compromiso social y, efectivamente, señorías, con un gran equipo liderado por 3 grandes vicepresidentas del Gobierno de España. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.